Y obviamente mi argumento es que siento que el ateísmo es un salto ciego de fe. No creo que haya algo que realmente apoye el ateísmo de manera sólida. Dios simplemente subió la apuesta. Supongo que eventualmente ustedes lo harán. Es demasiado fácil ahora mismo. La mayoría de ustedes se van al infierno. La mayoría de las personas en el mundo son cristianas. La mayoría de las personas en el mundo son son otros que los gentiles. Son judíos, son islámicos, son hindúes, ¿Son tus qué? Son tus lo que sea. Una vez más. Antes de que hubiera un... Podría ser judío. ¿Y qué? Básicamente, ¿qué dice eso sobre Dios que ha creado una tierra y ha creado una población tan pequeña de esa tierra que va al cielo? El resto de esas personas son incrédulos y su profeta... Está bien. Y todos se van al infierno. Entonces, ¿qué dice eso sobre un Dios que todas las personas que no son tú se van al infierno? Todas las personas que no son tus cristianos americanos de pan blanco. ¿Qué dice eso sobre Dios? Señor, tengo grandes noticias para usted. Hay muchos más seguidores de Cristo fuera del mundo occidental que dentro del mundo occidental. Cristianismo. La fe en Cristo no es un fenómeno anglosajón blanco. La gran mayoría de los seguidores de Cristo viven en Asia, África y Sudamérica. Hay relativamente pocos seguidores de Cristo que tienen el mismo color de piel que tú y yo. No estamos hablando del gran camino blanco. Está bien, pero ¿qué pasa con el resto de las personas en el mundo que no creen en Dios? Tenemos que dividir a aquellos que no. Creen en tu Cristo, pongámoslo de esa manera, porque muchos de nosotros sí creemos en Dios. Simplemente no exactamente en tu Dios. Y lo que estás predicando es pero si no crees en mi Dios te vas al infierno. Nunca dije eso una vez. Estás haciendo un muy buen trabajo poniendo palabras en mi boca, pero nunca dije eso una vez. Dijiste que si no crees en Jesús entonces te vas al infierno. No dije eso. Lo que Cristo dijo fue que necesitas creer en mí. Solo soy un cartero, estoy entregando el correo. No te estoy llamando a poner tu fe en mí. Te estoy pidiendo que seas lo suficientemente abierto de mente para leer los evangelios, examinar a Jesús por ti mismo. Ahora has hecho una muy buena pregunta que es, ¿qué pasa con aquellos que nunca han oído hablar de Cristo? ¿Cómo los va a juzgar Dios? No lo sé porque Cristo nunca abordó específicamente la pregunta. Pero la Biblia hace un montón de puntos que se aplican a esa categoría de personas que nunca han oído hablar de Cristo. Primer punto, Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Día tras día emiten palabra. Noche tras noche revelan conocimiento. No tienes que oír hablar de Jesucristo. No tienes que leer una Biblia para entender que hay algún tipo de Dios, el Creador, que crea los cielos y la tierra. Y habrá muchas personas en el cielo que simplemente tuvieron esa revelación rudimentaria, revelación general. Dios se ha revelado a través de la creación. Y yo adoro al Creador y no a la creación. Y todas tus personas que no dieron ese salto de entendimiento, todas se van al infierno. No, las personas que huyen de Dios serán permitidas por Dios para continuar huyendo toda la vida. En otras palabras, Señor, no debería preocuparse tanto por el infierno, porque todo lo que es el infierno es la afirmación de Dios de que su libre albedrío es importante. Él te toma en serio. Si quieres vivir tu vida separado de Él respetará tu decisión. Puedes pasar la eternidad separado de Él. Si quieres vivir tu vida junto a Él, puedes pasar la eternidad junto a Él. Él respeta tu libre albedrío. En segundo lugar, Señor, la razón por la que debería estar agradecido de que haya un infierno es porque si no hay infierno, Señor, el mal finalmente gana. Todo lo que es el infierno es la destrucción del mal. Ahora, si no hay infierno, los buenos mueren jóvenes, Señor. Las personas malvadas, poderosas y retorcidas se salen con la suya y nunca son atrapadas. Todo lo que Jesús está diciendo es que porque Dios es bueno, Él garantiza que el mal será finalmente derrotado y la bondad y la rectitud finalmente ganarán. Es un mensaje bastante bueno, ¿no? Es un mensaje bastante emocionante. Oye, no te preocupes por eso ahora, llegarán allí. Oh no, el relativista moral no tiene que preocuparse ahora.
Pero si eres un teísta que cree que Dios ha creado valores reales, eso significa que eres responsable de luchar por la justicia, de trabajar por el triunfo de la dignidad y la santidad de la vida humana, por el fin del racismo. Tengo un sueño. Mi sueño es que los niños negros y blancos jueguen juntos en las arenas rojas de Georgia. ¿De dónde crees que el doctor Martin Luther King sacó ese sueño? Es una visión del cielo que la Biblia presenta muy claramente. Y porque el doctor Martin Luther King conocía a Jesucristo porque entendía cómo será el cielo aquí y ahora. Luchas contra el racismo y haces que el estado de Georgia sea más como será el cielo. Y haces que los Estados Unidos sean más como será el cielo. ¿Por qué? Porque eres un relativista moral. Dices, bueno, todo es relativo. Realmente no importa. No, es porque entiendes que hay absolutos morales, como respetar el valor y la santidad de la vida, y por lo tanto te entregas, como lo hizo el Dr. King, a luchar contra la injusticia y el racismo. Argumento de astronomía que hiciste. Me preguntaba qué pensaban esos astrónomos. Quiero decir, ven evidencia del enfriamiento del universo, ¿verdad? Sí, lo hacen. Enfriamiento, sí. ¿El universo? No sé, Está bien, bien. te advierto, no soy astrónomo. No, imagino que también te hablaron de la teoría del gran encogimiento. No solo el Big Bang, sino el gran encogimiento. ¿Estás familiarizado con eso? ¿El gran encogimiento? Sí. No he oído hablar del universo del gran encogimiento. Una vez que alcance un cierto punto, cuando toda la energía que existió durante el Big Bang se gaste, Está bien, sí señor, entiendo que el universo colapsará en una singularidad de la que comenzó durante el Big Bang. ¿Estás familiarizado? ¿No reconocen la teoría en absoluto? Sí reconocen. Algunas personas con las que hablo la reconocen. Esa teoría, sí, si la reconocen, entonces, ¿cómo no es posible que el universo tuviera Ya había un universo, bueno, una singularidad, cuando nuestro universo comenzó, el que conocemos. ¿Y qué? Lo que estoy diciendo es, ¿cómo no implica esa teoría que hay un ciclo, un posible ciclo? Podría haber un posible ciclo si el universo colapsa en un solo punto de nuevo. Correcto. Creo que eso se llama universos oscilantes. Expandirse, encogerse, expandirse, encogerse. Exactamente. Ya, esa es una teoría, pero no hay evidencia que la respalde. Hay evidencia que respalda que el universo se está enfriando, por eso. Sí, hay una. Hay evidencia de que el universo se está expandiendo y podría quedarse sin energía en algún momento. Pero entonces, obviamente la pregunta es, ¿qué va a pasar entonces? Exactamente, por eso no lo sabemos, no lo sabemos. Pero dijiste que esos astrónomos creen que antes del Big Bang hubo algún tipo de causa para ello, ¿verdad? Miren chicos, es muy simple. Estoy convencido de que dentro de 10 años es muy posible que el Big Bang sea visto como anticuado. ¿De acuerdo? Así que créanme, no estoy aquí diciendo, wow, el Big Bang, ahí es donde está. Todo lo que digo es que, basado en la evidencia de hoy de la teoría del Big Bang, la evidencia es que el universo no es eterno. No son un montón de universos oscilantes. Basado en la mejor evidencia que tenemos hoy, antes del Big Bang no había nada. Luego de repente hubo el Big Bang y tuvimos algo. Según la teoría, no había, antes del Big Bang había Big Bang. En este punto, eso es a lo que apunta la evidencia. Ahora tal vez eso se demuestre que está mal y estaré abierto a eso. Todo lo que les pido es que vamos, chicos, seamos de mente abierta. Sigamos a donde la evidencia nos lleve hoy. Y si obtenemos más evidencia, seguiremos esa nueva evidencia. No podría demostrarse que está mal. Eso significaría que refutarían la teoría. Podría expandirse. Pero de cualquier manera, también quería señalar que para todos los eventos históricos que citaste, por ejemplo, la guerra con Napoleón, el Holocausto, tenemos más que solo relatos de testigos. Tenemos evidencia de la escena que realmente sucedió. Todavía tenemos los edificios donde estaban los campos de concentración. Claro que sí. No creo que puedas extrapolar eso. Oh, claro, no. La arqueología nos muestra que Belén era una ciudad real del primer siglo. Nadie ha negado eso.
Oh, sí, hubo personas que en mi cara negaron que Nazaret fuera una ciudad real del primer siglo. Pero entonces todo lo que ha hecho la arqueología es mostrar que Nazaret era una ciudad del primer siglo. Pero había muchas personas que solían decir, espera un segundo, no hay evidencia arqueológica de que Nazaret existiera en el primer siglo. Pero excavaciones arqueológicas recientes han desenterrado herramientas agrícolas, cerámica, algunas tumbas en Nazaret, que claramente son del primer siglo, que son de antes de Cristo. De hecho, lo que claramente muestra que Nazaret era un pueblo muy pequeño e insignificante, pero definitivamente existía en el primer siglo. Sabes, desde una perspectiva de psicología evolutiva, sí, la gente, sabes, la gente hoy en día nos encantan los dulces porque muchas generaciones atrás los alimentos dulces probablemente te mantenían saludable y aquellos que no comían cosas dulces morían, y por eso todos nosotros hoy tenemos esa predisposición, como sabes, los alimentos grasos. Bueno, también podría tener sentido que las personas que masacraron o asesinaron a otras personas probablemente no sobrevivieron en el acervo genético, y por eso la mayoría de las personas no necesariamente, sabes, no matamos a todos. Tenemos esa, sabes, predisposición a no querer gustar. ¿Entiendes lo que estoy tratando de...? Llamémoslo optimismo evolutivo. Todos estamos mejorando cada vez más, porque todos estamos evolucionando a niveles más altos. Correcto. H.G. Wells creía que un gran filósofo británico insistía en que todos estamos evolucionando a niveles más altos. Llegó la Primera Guerra Mundial, pero ¿sabes qué fue? Fue la guerra para acabar con todas las guerras. Luego llegó la Segunda Guerra Mundial y H.G. Wells vio a la nación más educada y avanzada, la Alemania nazi, cometer atrocidades horribles. H.G. Wells escribió un libro llamado El destino del hombre, diciendo que su fe en el hombre está en bancarrota. Confíe en la espiral evolutiva que sube de la especie humana. Ahora he visto regresar la tortura organizada a una escala nunca antes vista. Mi fe en los humanos en el proceso evolutivo está en bancarrota. Aprecio esa honestidad. No entiendo cómo alguien puede leer sobre Ruanda, Yugoslavia, África y Asia en los últimos 10 años y argumentar que estamos evolucionando a niveles más altos. Dame un respiro. Podría ser que los absolutos morales sean solo una predisposición. No es que todo sea relativo. Es solo que tenemos una predisposición a creer eso. ¿Eso es todo? Intento argumentar qué significa tener una predisposición a creer que algo es un absoluto moral. No lo es. Mira, no lo haríamos. Alguien ha dicho que esto es un absoluto moral. Bueno, no podemos todos tener eso innato en nuestra cabeza para... Exactamente. Está bien. Cuando uso el argumento de que los absolutos morales apuntan a Dios, espero que no hayas cauterizado tu conciencia al punto de no reconocer que algo es malo. Porque si lo has hecho, no tengo evidencia sobre absolutos morales que apunten a Dios. Si hablo con alguien que cree que cortar o dar dinero es un prejuicio personal, esa evidencia de absolutos morales es insignificante. Estoy convencido de que la mayoría de mis amigos ateos no han matado sus conciencias. Tienen una conciencia activa que los vincula a los absolutos morales. Mis amigos ateos tienen conciencias sensibles y distinguen entre el bien y el mal. Y así los desafío. Pregúntate, ¿cómo pueden existir estos absolutos morales si mi cosmovisión es verdadera, que no hay Dios? Porque si no hay Dios, no hay una mente antes de la mente humana que crea y define lo que está bien y lo que está mal. Si no hay Dios,
Es la mente humana la que define y crea lo que está bien y lo que está mal. Entonces, esta mente humana crea tu definición. Esa mente humana crea su definición. Esa mente humana crea su definición. Nadie tiene razón, nadie está equivocado. No hay absolutos. La moralidad es totalmente relativa, definida y creada por la mente humana. Si te robo la mochila, me dirás, Cliff, no deberías haber robado mi mochila. Cuando usas la palabra deberías, apelas a un estándar fuera de ti y de mí, diciendo, vamos, Cliff, no sabes que robar está mal. La única manera en que ese estándar puede ser real fuera de ti y de mí, un estándar intangible de justicia, de respetar la dignidad de una vida humana. La única manera en que eso puede ser real es si hay algún tipo de Dios para crearlo. Si Dios no lo creó, adivina quién lo creó, tú y yo, lo que significa que es totalmente relativo. Bueno, eso es lo que estaba tratando de hacer mi punto, era que no estoy argumentando que creo completamente en esto, solo estoy, ya sabes, está bien. Claro. Dios no creó, ya sabes, no dijo que está bien y que está mal, sino más bien las personas que creían lo que estaba bien. Esas personas sobrevivieron a través de las generaciones y por eso la mayoría de la gente cree que eso está bien. Ahora, todavía hay algunos que no. Simplemente lograron entrar en el acervo genético en la próxima generación y así sucesivamente. Por eso siempre tienes a la persona antisocial que quiere golpear a otras personas y matar gente. Y luego estamos el resto de nosotros diciendo, eso está mal. Pero solo somos, y no, creo que tenemos esa predisposición porque nuestros padres, ya sabes, ellos pensaban que eso estaba mal. Y sus padres... Está bien, de acuerdo. Una de las razones por las que creo en Jesús es porque mi experiencia de lo correcto e incorrecto, el bien y el mal, es exactamente lo que Jesús describió. Jesús insistió en que todos fuimos creados a imagen de Dios. Tenemos una conciencia. Esa conciencia nos permite entender qué es bueno, qué es correcto, pero todos, cada uno de nosotros, también tenemos una naturaleza pecaminosa. Hemos sido marcados. Tenemos un factor de disposición a pecar. Por ejemplo, estoy muy agradecido de que justo detrás de mi cabeza, ahora mismo, no haya una gran pantalla mostrando para ustedes, en color gráfico, todas mis fantasías, todas mis imaginaciones, todas mis ambiciones. Me sentiría terriblemente avergonzado de que vieran que tengo una conciencia. Y cuando esas diferentes fantasías, pensamientos egoístas, imaginaciones pasan, tengo que tomar una decisión. ¿Voy a vivirlas o no? Tengo ciertos impulsos de tratar a ciertas personas de una manera específica. Mi conciencia entra en acción y dice, no hagas eso. Estoy convencido de que la solución al problema del mal en Estados Unidos hoy no es una cura social. Es el cambio del corazón humano, del carácter humano, por Cristo, por el Espíritu Santo de Dios, donde Él sensibiliza nuestra conciencia y luego nos da el poder para hacer lo que sabemos que es bueno, en lugar de hacer lo que estamos tentados a hacer. Cada uno de nosotros. Eso es maldad ahora, Señor. Esa es mi experiencia. Tengo 3 niños pequeños. Puedo prometerte que todos son pecadores. Puedo prometerte que tienen conciencias. Y me emociona verlos aprender a tomar decisiones moralmente responsables en lugar de hacer lo que saben que está mal. Está bien, como cristiano admites que tienes un salto de fe que debes, que no entiendes todo sobre el cristianismo, no entiendes todo sobre el mundo. Dijiste hace un par de días que no entiendes por qué las cosas buenas o por qué las cosas malas le pasan a la gente buena, que Dios tiene un plan, lo siento, y solo debes tener fe en Él y su poder, su omnipotencia y todo, ¿correcto? No lo pondría de esa manera, pero adelante.
pero lo haces así. Es un término como un salto de fe que tienes. Tienes fe en tu Dios. Que pase lo que pase, Él es tu Dios. Y al final todo saldrá como debe ser. ¿Correcto? Nunca uso la palabra salto de fe, porque cuando estudias a los filósofos y teólogos que usan esa palabra, tiendo a no estar de acuerdo con ellos. Pero si lo que estás tratando de decir es, Cliff, sabes muy bien que no puedes probar que Dios existe. No puedes probar que Cristo es una verdad. Tienes toda la razón. No hay manera de que pueda probarlo. Entonces, no tiene sentido que como persona que no es cristiana puedan tener un salto de fe similar sobre la evolución. De nuevo, lo siento, no deberías haberme centrado solo en el salto de fe, pero podrían tener una visión similar en la que admiten que no saben todo y que los humanos en su conjunto no somos perfectos, no podemos resolver todo. Tal vez no ahora, tal vez no después, pero está la idea de que no somos increíblemente brillantes, como a veces nos gusta pensar que somos. Y que la evidencia de la evolución está ahí, al igual que la evidencia del cristianismo está ahí. No puedes probar que hay un Dios que creó toda la existencia hace tantos billones y trillones o como sea de años. De la misma manera que no puedes probar que la evolución y la teoría del Big Bang están todas interrelacionadas, pero que tiene tanto sentido lógico seguir eso bajo un salto de fe como ser cristiano. Está bien. Como ser humano pensante, tengo que reconocer que no tengo conocimiento exhaustivo en ninguna área. Eso es obvio, ¿verdad? Obtienes una licenciatura en biología. No sabes todo lo que hay que saber sobre biología. Obtienes una maestría y un doctorado en biología. No sabes todo lo que hay que saber sobre biología. Haces trabajo postdoctoral en biología. No sabes todo lo que hay que saber sobre biología. Nadie tiene conocimiento exhaustivo en ningún campo. No hay duda de eso. Pero eso no significa que no sepamos lo suficiente para seguir estudiando, seguir construyendo nuestro conocimiento. Así que antes de confiar, exijo evidencia. Cuando se trata de ciencia, quiero evidencia física. Creo que hay alguna evidencia física para la microbiología. Por eso acepto la microbiología. Disculpe, la microevolución como verdadera. La evolución como origen no es ciencia. La evolución como origen es una filosofía de la ciencia que afirma que detrás del proceso de evolución no hay una mente inteligente, hay destino y azar. Ahora, por mi experiencia y observación de la vida, nunca veo que el orden surja por casualidad. No me importa si es un edificio, un automóvil, un reloj de pulsera, tus gafas, esta camisa. Cada vez que retrocedo el orden y el diseño, llego a una mente inteligente. Un arquitecto, un sastre, un relojero, un fabricante de gafas. Por lo tanto, tengo que preguntarme, ¿es más razonable creer que detrás del proceso de microevolución hay una mente inteligente? ¿O es más razonable creer que detrás del proceso de microevolución no hay una mente inteligente? Señor, 100 veces de 100 en mi experiencia de vida, tiene que haber una línea inteligente si hay orden. También dijimos antes, usted dijo hace un par de días que cuando hablaba de cosas malas que le pasan a la gente buena, que no entiende por qué sucede eso, pero dio el ejemplo de que tal vez esto malo sucedió para que ocurra un bien mayor. No recuerdo el ejemplo exacto. Usado pero apostó. Tocó el hecho de que tal vez esto malo sucede y porque Dios tiene un plan al respecto, que debido a este mal, un bien mayor sucederá en el mundo. Habló del oso y la trampa y cosas así. Parece que vas a matarlo, pero en realidad le estás ayudando. En tu experiencia, el caos y el desorden nunca llevan al azar y todo eso no lleva al orden. Pero no es posible que, de nuevo, eso sea algo que no puedes ver, que no puedes dar un paso atrás lo suficiente del cuadro completo y mirarlo y decir, bueno, en una línea de tiempo lo suficientemente larga, esto y esto pueden llevar a esto. Simplemente no puedo verlo porque soy amable. ¿Tiene sentido? Entiendo lo que estás diciendo, pero señor, recuerde al principio de nuestra conversación, le dije antes,
creo algo, tengo que tener evidencia. No puedo simplemente decir que voy a creer esto sin razón. Para mí eso es un salto de fe ciega. No estoy dispuesto a dar un salto de fe ciega. Tengo gran fe en mi farmacéutico, pero hay evidencia que respalda la fiabilidad de mis farmacéuticos. Tengo una fe tremenda cuando paso en mi automóvil por un semáforo en verde. Pero no es fe ciega. Es una confianza en que el Estado no otorga licencias de conducir a conductores irresponsables. Por eso confío en que ese conductor va a detenerse en el semáforo rojo. No me detengo en mi luz verde. Paso directamente por eso. Bien consciente de que si ese auto no se detiene, me va a mandar a una tumba temprana. Pero hay evidencia, no es fe ciega. De manera similar, el problema del mal y el sufrimiento, cuando lo piensas detenidamente, no apunta a que Dios no existe. Recuerde que hablamos de que un Dios todopoderoso puede elegir limitar parcialmente su poder al crearnos libres. Obviamente creo que eso sucedió, lo que significa que si voy hacia Él, le doy una bofetada en la cara y me vuelvo hacia ti y digo, Dios me hizo hacerlo, soy un estafador. Dios me dio libre albedrío, me dio una mano, me dio estas para el propósito de amarlo y respetarlo. Pero porque tengo libre albedrío, puedo pervertir el propósito de esta mano, darle una bofetada, y la gran mayoría del sufrimiento es un resultado directo de la irresponsabilidad humana. Pero obviamente hay mucho sufrimiento que no es un resultado directo de la irresponsabilidad humana. No estaba diciendo eso, solo lo estaba usando. No estaba tratando de decir que cosas buenas le pasan a la gente mala y cosas malas le pasan a la gente buena. Y todo el argumento del libre albedrío es un argumento contra el cristianismo. No estaba tratando de usar eso porque obviamente lo has tocado bastante. Solo estaba tratando de decir que sigue lógicamente que si puedes tener fe en algo que no puedes ver directamente, y desde el argumento de un escéptico, uno que hace, como estás diciendo, solo crees en algo que puede ser, que te ha sido probado. No probado o no evidencia, sino evidencia, ¿verdad? No creo que pueda probar nada. No, mala elección. Algo para lo que tienes evidencia. No tiene sentido que alguien que realmente no cree en la evidencia del cristianismo y Dios debe buscar causas naturales para tal vez libre albedrío, cosas así. Debemos buscar a alguien que no crea en la Biblia, no crea en el Corán, no crea en ningún tipo de texto religioso, que si eso no es ninguna evidencia para ellos, que es el mismo salto, misma fe que deben tener para creer en la evolución, que un cristiano debe tener para creer en Dios. Y obviamente mi argumento es que siento que el ateísmo es un salto de fe ciego. No creo que haya algo que realmente apoye el ateísmo de manera sólida. En otras palabras, estoy convencido de que para ser ateo es muy similar a ser un criminal. La única razón por la que un criminal no encuentra a un policía es porque está huyendo. Creo que Dios ha dejado más que suficiente evidencia para que cualquiera de nosotros crea que Dios existe. Pero ese es un argumento que se sirve a sí mismo. Eso es. Quiero decir, desafortunadamente esa línea de lógica es circular porque para no ser ateo tienes que creer en Dios. No es circular porque puedes responder y ahora mismo creer en Dios. Tienes que... Básicamente lo que se reduce a es que tienes que creer en Dios y tienes que creer en todo esto. Así que eso. Perdón, me perdí por un segundo. Si crees en la Biblia y crees en Dios, realmente no tienes ninguna prueba externa, ninguna prueba sólida. Pregúntame, bueno, ¿por qué crees en Dios? Clef, ¿por qué crees en Dios? Gracias. No creo en Dios porque la Biblia lo dice. No creo en Dios porque el Corán lo dice. No creo en Dios porque la Torá lo dice. No creo en Dios porque lo diga algún libro. Creo en Dios porque observo el orden y diseño en el universo a mi alrededor. Y mi experiencia en la vida me dice que el orden y diseño provienen de una mente inteligente. Esa es la primera pieza de evidencia que me señala la existencia de Dios.
La segunda pieza de evidencia que apunta a la existencia de Dios es si es más razonable creer que la vida proviene de la vida o que la vida proviene de la no vida. ¿Es más razonable creer que lo racional proviene de lo no racional? ¿O es más razonable creer que lo racional proviene de lo racional? ¿Es más plausible creer que lo personal proviene de lo personal? ¿O es más razonable creer que lo personal proviene de lo impersonal? Señor, cada una de esas para mí es obvia. Por lo tanto, es mucho más razonable para mí creer en el principio Dios, un ser personal, que para mí creer en el principio materia y energía. La tercera pieza de evidencia para la existencia de Dios son los absolutos morales. La indignación moral que experimento por la matanza de niños inocentes me convence más allá de toda duda de que puede que no haya muchos, pero al menos hay algunos absolutos morales. Y la única manera de que pueda haber un absoluto moral es si hay un legislador moral que crea y define ese absoluto moral. La cuarta pieza de evidencia para Dios es el amor. Puedo prometerle, Señor, que si tuviera que elegir entre la ciencia y el amor, elegiría el amor 100 veces de 100. Ahora respeto la ciencia y uso la ciencia y disfruto de la ciencia. Pero ser tan cerrado de mente que reduzco todo el conocimiento a la ciencia. Ay, Gigi, qué visión tan aterradora de la vida. Lo que hace que mi familia funcione, lo que hace que mis relaciones funcionen, no son ecuaciones científicas. Es amor, cuidado, compasión, consideración, desinterés. El amor claramente me señala el hecho de que hay más en la realidad que materia y energía. Hay esta habilidad humana innata para preocuparse genuinamente. La única manera en que el amor podría ser real es si hay algún tipo de ser espiritual, que nos crea como más que solo reacciones bioquímicas, sino que nos da un alma, un libre albedrío donde podemos amarnos y cuidarnos unos a otros. Así que es por ese tipo de evidencia que creo en Dios. No es porque alguna Biblia o libro me diga que crea en Dios. Dices que no puedes, que el orden proviene del orden y que... El orden proviene de una mente inteligente. Bueno, sí. Bueno, que no puedes ver el azar y esencialmente el caos generando orden. ¿Correcto? Pero ¿qué dice que todo lo que tenemos aquí es orden? Por ejemplo, el cuerpo humano no es de ninguna manera perfecto. El mero hecho de que morimos dice que nuestra fisiología es imperfecta. Sí, si fuéramos seres físicos perfectos. Sí. Que esencialmente viviríamos para siempre. Buen punto. A menos, por supuesto, que fuéramos asesinados o algo así. Pero bajo circunstancias naturales, viviríamos para siempre. Lo mismo con... Oh, se me fue de la mente, así que... No voy a... Buen punto. Entonces, primero caos, de nuevo, desde nosotros. Todo esto es desde el punto de vista de un escéptico. Esto es obviamente si eres alguien que puede dar un paso atrás y ver todo como una especie de caos, como si fuera una especie de caos controlado. Tal vez tenga sentido que posiblemente todo esto en una línea de tiempo lo suficientemente larga podría venir de... No estoy discutiendo la teoría del Big Bang porque está bien, yo no puedo discutir, no hay manera posible de... Creo que cualquier humano vivo hoy realmente puede argumentar lógicamente a favor de la teoría del Big Bang. Realmente no tiene ninguna evidencia hoy, ya sea que haya sucedido o no. No hay evidencia real de ello hoy. Pero en cuanto a la evolución en una base amplia de nada a algo esencialmente. Correcto. Está bien, Srinath. No me refiero a ti en el siguiente comentario. Realmente te respeto. Te agradezco por tratarme de la manera en que lo has hecho. Pero déjame compartir algo contigo. A menudo la gente usa el argumento conmigo, Cliff. Tú usas como una de tus piezas de evidencia de que Dios existe el orden y diseño del cuerpo humano. Tonterías. El cuerpo humano es solo caótico. La razón por la que me frustro y enojo tanto con esa persona es porque tú y yo sabemos lo que va a hacer el tipo si se enferma de verdad. No va a ir allí abajo y pedirle a alguien en el strip que lo cure. Va a ir al médico más capacitado que pueda pagar. Tengo un hermano menor que trasplanta riñones e hígados en la Universidad de Wisconsin-Madison. Soy muy consciente del hecho de que hay algunos problemas con el cuerpo humano. Para que alguien niegue el orden y el diseño, el majestuoso orden y diseño del cuerpo humano, está más allá de mi capacidad de respeto.
Cuando estudias el cerebro, el ojo humano, el sistema nervioso central, sí, tienes toda la razón. Todos vamos a morir. Pero si puedes alejarte de eso diciendo, no hay orden, no hay diseño, es un desastre caótico. Estoy tentado a llamarte algunos nombres muy malos porque creo que estás jugando un juego conmigo. Mi hermano tuvo que estudiar muy duro para convertirse en cirujano de trasplantes. Tuvo que estudiar el orden y diseño del cuerpo humano tan intensamente que ahora está involucrado en la investigación genética, tratando de ayudar a los cuerpos humanos a no rechazar un nuevo órgano. La asombrosa complejidad de la genética, el ADN. La complejidad es tan asombrosa para que algún tipo intente honestamente discutir conmigo. No, realmente creo que no hay tanto orden y diseño allí. Es solo un accidente, todo es caótico. Solo digo, bien, la próxima vez que te enfermes de verdad, no corras a un médico. Solo sal ahí y consigue a alguien del drag y que te medique. Vamos, amigo, no puedes vivir tu vida de esa manera. Deja de darme esta mentira. Así que ves, así es como pienso. Trato de pensar tan prácticamente, tan realista como puedo, señor. Sé muy bien que si uno de mis hijos se enferma de verdad, voy a buscar lo mejor que pueda conseguir. Y lo más probable es que me dé cáncer de próstata porque vivo justo afuera de la ciudad de Nueva York. ¿Adivina a dónde voy? Voy a Sloan Kettering. ¿Por qué? Porque en Sloan Kettering son los mejores. Saben cómo manejar el cáncer de próstata como casi nadie más. Si estuviera aquí en Texas y me diera cáncer de próstata, sé exactamente a dónde iría. Iría a ese tipo en Baylor. Es el mejor. Y no es el mejor porque simplemente anda a tientas dentro del cuerpo humano. Él entiende el orden y el diseño. Él puede extirpar ese cáncer mejor que la mayoría. Ese tipo de orden y diseño requiere una mente inteligente. Si mi hermano menor, tan brillante como es, no puede evitar que algunos cuerpos rechacen el nuevo riñón o hígado que trasplanta, ¿puedes convencerme de que los cuerpos sanos surgen por casualidad? Mira, eso es. Y estoy de acuerdo en que si alguien dice que todo es solo caos, eso no tiene sentido, es más de un... Lo veo como un caos controlado a largo plazo, desde el punto de vista de que hemos estado aquí tanto tiempo que la evolución ha hecho, como dices, los riñones, el hecho de que no puedes. No puedo simplemente darte mi riñón, ¿verdad? Va a ser genial, va a haber grandes problemas. Veo eso como evidencia de la evolución, porque si hubiera un poder superior que nos diseñara, sería fácil intercambiar. Eso no sería un problema médico. Y que si todos evolucionamos y somos hebras replicadas de ADN, tendría sentido que nuestros cuerpos sean únicos en que cada uno ha crecido diferente. Y no es de extrañar que si recibes un trasplante de tu familia, se mantendrá mejor que de una persona al azar. Eso parece evidencia de nuestra evolución. Bien, pero luego está la pregunta filosófica. ¿Qué? ¿Es más razonable creer que hay una mente inteligente detrás de ese proceso evolutivo o que no la hay? No estoy tratando de responder esa pregunta, solo estaba. Eso está más allá de mi conocimiento. Pero no está más allá de mi experiencia decirte que 100 veces de 100, cuando hay orden y diseño, hay una mente inteligente. No importa si es un edificio, una prenda, un poema, una ecuación. Aquí hay otra evidencia que significa mucho para mí. Tú y yo caminamos por la playa. ¿Vemos ondulaciones en la arena? Te digo, ¿es increíble lo que hicieron las olas? Asientes y dices, club de yates, eso es increíble. Caminamos más, vemos en la arena Juan ama a María.
Si te digo, ¿no es increíble lo que hicieron las olas? No estarías haciendo esto. Estarías haciendo esto. La información densamente empaquetada requiere una mente inteligente. ¿Sabes que hay más información en el ADN de una célula que en 3 juegos de la Enciclopedia Británica? La información empaquetada densamente en el ADN de una célula es increíble. Todo en mi experiencia me enseña que la información densamente empaquetada requiere una mente inteligente. Sea Juan ama a María en la arena o cualquier comunicación inteligente. Hola chicos, gracias por ver este episodio. Presiona el botón de suscripción. Nos encantaría que te unas a la familia. También queremos invitarte a nuestra iglesia en New Canaan, Connecticut. Es en la escuela secundaria de New Canaan y se reúne los domingos a las 9:30.